En este vídeo de la asignatura Análisis de la Comunicación Digital Interactiva hablaremos de semiótica. ¿Cómo se construye el significado en un entorno interactivo? ¿Cómo son los procesos de interpretación a partir de interfaces digitales y de otro tipo de dispositivos digitales también? A lo largo del vídeo presentaremos diferentes enfoques, métodos y categorías de análisis. ¿Cómo analizar una interfaz gráfica de usuario desde una perspectiva semiótica? ¿Cómo analizar un proceso de interacción digital desde una perspectiva semiótica? Sabemos que la semiótica no solo analiza signos, la semiótica analiza procesos de construcción de significado y también de interpretación. Si nos focalizamos en una interfaz gráfica de usuario, podemos aplicar la clásica distinción de la semiótica, pero también de la lingüística, entre el nivel semántico, el nivel sintáctico y el nivel pragmático. Si analizamos una interfaz gráfica de usuario desde un punto de vista semántico, nos vamos a focalizar en los signos. En una interfaz, por ejemplo en un software, encontramos normalmente diferentes iconos. ¿Cómo construyen el significado? ¿Hay algún tipo de confusión entre los iconos que se utilizan? Por ejemplo, una lente, una lupa y un binocular. ¿Qué significan? ¿Ampliar? ¿Buscar? Por ejemplo, un pincel. ¿Para qué sirve? ¿Para copiar un estilo o para pintar? En el nivel semántico analizaremos los signos que componen la interfaz gráfica de usuario. Sabemos que una interfaz, por ejemplo, de software, tiene una serie de iconos. Bueno, en este nivel de análisis analizaremos precisamente esos signos que representan, si son claros, si generan algún tipo de confusión. A la hora de analizar una interfaz gráfica de usuario en el nivel semántico, utilizaremos categorías y conceptos como signo, código, tipología o taxonomía de signos, atributos o iconicidad. Respecto al nivel sintáctico, en este caso se analiza la relación entre los diferentes signos. Por ejemplo, en la interfaz gráfica de un software, a veces hay botones que no están habilitados. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer antes para poder habilitar este botón? Esto hace referencia al nivel sintáctico, a la relación entre los diferentes signos, a los procesos, a la secuencia de acciones que debo llevar a cabo. En este sentido, los conceptos quizás básicos son affordances, constricciones. La dinámica de la secuencia es acción-objeto, objeto-acción, las secuencias de acciones que debo realizar, por ejemplo, para poder activar una función. Finalmente, en el nivel pragmático, analizaremos las instrucciones que están dentro de la interfaz. ¿Cómo nos transmiten información estos signos? ¿Nos están explicando bien para qué sirve cada signo, cada botón? ¿O generan confusión? También en este caso, las categorías principales son las affordances, las constricciones, los marcos mentales que nosotros aplicamos a la hora de interpretar la interfaz y el tipo de propuesta o contrato que nos propone la interfaz. En este caso estamos hablando siempre del nivel pragmático de una interfaz gráfica de usuario. Dentro del mundo de la comunicación digital interactiva, en los últimos años han proliferado las infografías. ¿Cómo podemos estudiar una infografía desde un punto de vista semiótico? Jacques Bertin, a finales de los años 60, desarrolló toda una serie de instrumentos y categorías de análisis muy útiles para analizar, en su caso, los mapas, pero que hoy los podemos utilizar para analizar cómo funcionan semióticamente las infografías. Según Jacques Bertin, hay una serie de categorías que sirven para comprender el funcionamiento semiótico de una infografía. En primer lugar, la forma. Puede ser una forma cuadrada, triangular, rectangular. Cada una de ellas tiene un significado diferente. La posición del elemento, o sea, las coordenadas X, Y, donde se posiciona determinado elemento, también sirve para generar un significado. No es lo mismo que un elemento esté más arriba, más abajo, más a la izquierda o más a la derecha. El tamaño de los elementos también es muy importante. El valor, o sea, el grado de color que tiene una imagen, también nos da es un elemento importante para crear significado. Pensemos en un mapa, la profundidad del océano o la altura de las montañas se determina a partir del valor, más oscuro, menos oscuro, por ejemplo el azul en el caso de las profundidades marinas. Otro elemento importante a la hora de construir el significado de una imagen es la textura, que es la variación, mayor o menor variación que tiene
una trama al interno de una imagen. Obviamente, uno de los atributos y mayores elementos de mayor importancia a la hora de darle un significado a una imagen, tenemos el color. Finalmente, la posición de las diferentes figuras también puede indicar y servir para generar un significado. Por ejemplo, no es lo mismo un triángulo apuntando hacia arriba que apuntando hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Todas estas características o atributos de la imagen, según Jacques Bertin, nos sirven para analizar y comprender el funcionamiento semiótico de una infografía. Veamos un ejemplo de una infografía de los mercados financieros. Es un sistema llamado Smart Money que sirve para conocer en tiempo real la situación de un mercado financiero. ¿Qué atributos se están expresando en Smart Money? Por un lado podemos ver los colores. Evidentemente las empresas que les está yendo mal en la bolsa presentan un color rojo, mientras que las empresas que les está yendo bien en la bolsa tienen un color verde. También entra a jugar el valor. Hay empresas más rojas que otras, les está yendo muy mal evidentemente, y hay otras empresas donde el verde es más brillante, más claro, e indican que están yendo incluso mejor que las otras que tienen un color verde oscuro. También la dimensión es importante acá. Las empresas que tienen mayor capitalización ocupan mayor espacio en la infografía, mientras que las que tienen menos capitalización tienen espacios más pequeños. También una serie de líneas más gruesas, más finas, que separan los diferentes ámbitos, ya sea el sector de combustible, el sector financiero, el sector tecnológico. Vemos cómo a través de un pequeño grupo de atributos, jugando con el color, la dimensión, el valor, ya es posible representar, incluso de manera en tiempo real y de manera general, el estado de la bolsa en un momento determinado. Dentro del ámbito de la comunicación digital interactiva, uno de los procesos más interesantes para investigar desde una perspectiva semiótica son los procesos de las secuencias de operaciones, o sea, la sintaxis de esta secuencia de operaciones que uno puede aplicar, por ejemplo, en un software, en un videojuego o en una página web para desarrollar una tarea determinada. En este sentido, podemos decir que las nuevas interfaces gráficas han reducido la cantidad de operaciones respecto a las viejas interfaces alfanuméricas que se utilizaban en precedencia. Veamos un ejemplo de sintaxis interactiva. Cuando uno realiza una compra online, uno tiene que ir rellenando el carrito. Por ejemplo, si uno está comprando libros en Amazon, va rellenando el carrito con diferentes cosas, pone, saca elementos, hasta que al final uno decide pasar al momento de decir, bueno, me compro estos elementos. Ahí prácticamente, después de haber circulado de manera libre por toda la base de datos, el cliente entra como en un recorrido lineal donde va a tener que incluir su tarjeta de crédito, los datos personales, la dirección donde enviar el pedido, etcétera, etcétera. Pensemos que en la primera época de la web esto era una operación crítica. Mucha gente llenaba el carro con diferentes objetos y después a la hora de salir le daba miedo introducir el número de tarjeta de crédito y ahí se terminaba el proceso. Aquí que las empresas desarrollaron toda una serie de cambios en la interfaz y en la sintaxis de la interacción para facilitar este proceso y generar un sentimiento de seguridad. ¿Cómo funcionó esto? Bueno, en la primera fase se extendió la sintaxis final, o sea, a la hora de salir con todos los elementos dentro del carro, se agregaron una serie de pantallas avisando al cliente, al usuario, de que se estaba entrando en una zona segura. Se le decía, estás entrando en el servidor seguro. Esto generaba una cierta, obviamente, seguridad en el usuario y la usuaria y le permitía seguir el proceso. O sea, se extendía un poco más la sintaxis, se le agregaban imágenes intermedias explicando de que estaba entrando como en una zona reservada, privada, donde nadie podía copiar los datos de su tarjeta o datos personales. A medida que el comercio electrónico se fue estabilizando, ¿qué pasa? A mucha gente no le gustaba esto de extender tanto la salida del entorno de compra. Entonces agregaron un atajo, ¿no? El sistema One Click, que significa que si uno ya está registrado en la empresa, en este caso en Amazon, con solo un clic uno prácticamente salta la cola y sale directamente del supermercado con sus libros ya pagados. Vemos que todas estas operaciones, por un lado, extender la secuencia de acciones, introducir nuevas informaciones, pero también, por otro lado, condensar el proceso, hacer saltar al usuario por encima de todos estos pasos, son todas operaciones que se dan en el ámbito de la sintaxis de la
interacción. La semiótica es muy útil para investigar este tipo de situaciones y procesos. Lo mismo se da en el ámbito de los videojuegos. Hay videojuegos donde uno tiene que explorar un entorno, entonces la primera vez que uno entra en ese entorno, por ejemplo en este caso es una isla, en el videojuego Riven, un clásico de finales de los años 90, había que explorar una isla y al principio uno tenía que pasar por todos los lugares. La misma dinámica del juego llevaba a que uno tenía que volver a esta isla muchas veces. Claro, el usuario o la usuaria se aburría de cliquear tantas veces. Entonces se habilitó un modo llamado el modo zip, que permitía saltar de un lugar a otro de la isla con la única condición de que hubiera sido explorado antes. De esta forma se aceleraban las interacciones. O sea, vemos que por un lado también en los videojuegos las acciones de los usuarios se pueden llegar a frenar, pero también a acelerar. Podríamos decir que este mecanismo por el cual se extienden o reducen las diferentes acciones, o sea, este mecanismo por el cual se extiende o condensa la sintaxis de la interacción, es un recurso muy utilizado en los videojuegos para generar tensión. Si sabemos que hay algo peligroso en un determinado lugar, se agregan pasos para ir frenando al usuario y generar tensión. En otros momentos se acelera la interacción reduciendo el número de clics, por ejemplo, para moverse en un entorno. Una de las dimensiones del análisis, como ya se mencionó antes, es la de la pragmática. Dentro de las posibilidades que ofrece la semiótica, la pragmática es un nivel de análisis que nos lleva a analizar las interacciones, pero también, por ejemplo, las instrucciones que tienen los objetos, en este caso las interfaces gráficas de usuario, y que nos permiten interactuar con ellas. Un concepto clave es el de affordance. Es un concepto que es muy difícil de traducir al castellano. ¿A qué hace referencia la affordance? Por un lado se refiere a las instrucciones que posee un objeto, una interfaz gráfica de usuario, que nos permiten comprender para qué sirve. Por ejemplo, si yo tengo un icono, un botón con una letra mayúscula, entiendo que haciendo clic ahí el texto se convierte en mayúscula. Me está dando instrucciones. Por otro lado, la affordance me está invitando a interactuar. No es solo una cuestión cognitiva de información, sino que tiene una capacidad magnética, diríamos, de atracción. Cuando uno ve un botón, instintivamente nos viene de tocarlo y apretarlo. Si vemos una palanca, instintivamente nos viene de hacer el movimiento de la palanca, o, por ejemplo, si vemos una rueda que gira, automáticamente ya nos está atrayendo para hacer un determinado gesto, ¿no? En ese sentido, las affordances tienen esta doble dimensión. Por un lado son instrucciones, pero por otro lado son una invitación a la interacción. Lo bueno de las affordances es que nos evitan tener que leer un manual. Muchas veces se dice, ¿cuál es la mejor interfaz gráfica de usuario? La mejor interfaz gráfica de usuario es aquella que no necesita un manual impreso o un manual escrito. Las instrucciones, las affordances, están dentro de la interfaz. Es muy común encontrar todavía errores en muchísimas aplicaciones, incluso de software realizado por empresas muy conocidas. Muchas veces se generan elementos o se ponen elementos dentro de la interfaz gráfica de usuario que invitan a la interacción y en realidad no son interactivos. Eso es un error de diseño, no es un error del usuario que va a ir a cliquear arriba de algo que a lo mejor no es interactivo. Estamos todavía rodeados de muchas tecnologías muy mal diseñadas. Queda mucho trabajo para hacer todavía en el ámbito del diseño de interfaces. Y en ese sentido, la semiótica, a través del análisis, ya sea a nivel semántico, sintáctico, pragmático, puede aportar numerosos elementos. ¿Cómo podemos representar de un punto de vista semiótico el proceso de interacción? Bueno, en este caso podemos recuperar los modelos, por ejemplo, el modelo de Umberto Eco, el modelo de la interpretación textual de Umberto Eco, y aplicarlo a los entornos digitales o aplicarlos a las interfaces. En este sentido podemos decir que tenemos por un lado una figura real de carne y hueso, que es la persona que ha creado la interfaz. Podemos hablar de un diseñador real o empírico. Por otro lado tenemos la interfaz. Dentro de la interfaz están las instrucciones, podríamos decir, la estrategia, la ideología inclusive de este creador, de este diseñador, están dentro de su producción. Como que hay una estrategia del diseñador dentro de la interfaz, de la misma manera que Umberto Eco decía que había una estrategia del autor dentro del texto. Por otro lado, la interfaz interpela al usuario.
así como en la teoría de Umberto Eco el texto interpelaba, ¿no?, creaba un lector modelo, decía Umberto Eco, también la interfaz crea un usuario modelo. Finalmente tenemos el usuario real, que coincidiría con la figura del lector real o empírico de Umberto Eco. Este usuario real de carne y hueso va a ir al encuentro de la interfaz y se va a encontrar con el usuario modelo construido por la interfaz. Si este usuario real de carne y hueso coincide más o menos, en mayor o menor medida, con el usuario modelo construido por la interfaz, va a poder cooperar, como dice Umberto Eco, y va a poder participar en el proceso de interacción. Evidentemente, si el usuario modelo no coincide con el usuario real, esa interacción va a ser muy difícil. De la misma manera que si un lector modelo no coincide con el lector real, no va a poder comprender el texto. Cuando nosotros aplicamos nuestra experiencia previa, nuestro conocimiento previo, y ese conocimiento previo, todos estos frames o guiones que mencionaba Umberto Eco, que tenemos en nuestra enciclopedia, cuando eso coincide con el usuario modelo, con la interpelación que nos da la interfaz, vamos a poder trabajar tranquilamente y la interfaz se va a volver transparente, podríamos decir. Sin embargo, hay interfaces, por ejemplo, que son muy complicadas, son para especialistas que están interpelando a un usuario muy avanzado, por ejemplo. En ese sentido, un usuario normal no va a poder contratar, cooperar con la interfaz porque va a haber mucha diferencia entre lo que la interfaz le está pidiendo al usuario y la experiencia previa de ese usuario real. Vemos que la dinámica entre autor, texto y lector, o la dinámica entre estrategia del autor y estrategia del lector, que ha sido muy investigada en la semiótica, no solo por Umberto Eco, se puede aplicar tranquilamente a las interacciones digitales. En ese caso hablaríamos de estrategia del diseñador, estrategia del usuario y obviamente siempre es un proceso cooperativo pero también conflictivo. Nunca este pasaje del diseñador a la interfaz, de la interfaz al usuario, nunca es un proceso totalmente neutral, fluido, para nada. Al contrario, está marcado por las tensiones, las diferencias y los conflictos. Pero también hay cooperación. En este vídeo de la asignatura Análisis de la Comunicación Digital Interactiva, hemos visto diferentes formas de intervención semiótica para comprender cómo se construye el sentido y cómo se interpretan los dispositivos interactivos digitales. Nos vemos en el próximo vídeo.